Eugenio Maffini nació el 3 de abril de 1950 en Suiza, en el Cantón francés. Aunque sus padres eran italianos, creció y pasó su juventud en Yverdon, Suiza, en el Cantón de Vaud. Cursó sus estudios en Yverdon, Suiza. En un principio fue ingeniero electrónico, pero siempre supo que finalmente se dedicaría a ser escultor de mármol. Del 1971 a 1977 trabajó con el estaño, realizando colgantes con tallas de esculturas femeninas, las cuales expuso en diferentes países europeos, como por ejemplo Luisiana, Suiza, Romans-Mortier, Avenir y Ginevra en Suiza, en Ojén, pueblo de Málaga, en 1975 en Málaga capital y Marbella, apertura de su propio estudio de escultura en Ojén, y en 1977 expone en Italia. En 1975 monta un taller de artesanía, concretamente en Ojén, pueblo de la provincia de Málaga, donde continuó con los colgantes tallados, ampliando a la fabricación de cinturones con hebillas talladas en marfil y estaño, y fabricación de bolsos de cuero. Entre los años 1971 y 1977, en unas vacaciones que hizo a Marbella, Eugenio Maffini se cautivó por una preciosa chica que estaba en una parada del autobús de Marbella para dirigirse a Ojén. Y a partir de ese instante, quiso conquistarla. 2 años después, el 25 de abril de 1976, se casaron en la iglesia de la Encarnación de Ojén. Tras el matrimonio y pasados unos años, llegaron los hijos, César y Noemí Maffini Martín. En 1980 decidió dedicarse a la talla de esculturas de mármol, alegando que él había nacido para ello y llevaba un escultor dentro. A partir de ese momento, decidió visitar la Universidad de Bellas Artes de Panthéon-Sorbonne en París, para ver cómo trabajaban y aprender de las tendencias artísticas del momento. Tras una breve visita a París, se hace forjar su propia herramienta y empieza a esculpir el mármol. En ese mismo año, y tras viajar a París, empieza a visitar frecuentemente Italia, concretamente Pietrasanta, la ciudad del mármol. Pietrasanta es una localidad en la costa norte de Toscana, en Italia, en la provincia de Lucca, pueblo que vive de la escultura y para la escultura. Es el epicentro del mármol, por encontrarse allí el Monte Altísimo, una montaña que todo su interior está compuesta de mármol. Miguel Ángel descubrió que esa piedra era un valioso tesoro para esculpir, por ser un mármol de grano muy fino que permite esculpir cualquier tipo de talla. Lo consideraba incluso mejor que la piedra de Carrara, que ya había utilizado para algunas de sus esculturas. Es por esta razón que Pietrasanta esté lleno de escultores. Muchos de los artistas más importantes comenzaron en sus primeros inicios en Pietrasanta, entre ellos Miguel Ángel, Bernini, Canova, Eugenio Maffini. Eugenio Maffini decide montar un taller en Pietrasanta, desde donde saldrán esculturas para todo el mundo. Mayoritariamente esculpía siguiendo el proceso de modelo previo. Primero hace un molde en barro, después lo pasa a escayola y finalmente lo pasaba a mármol. Pero había veces que veía un bloque que le inspiraba y lo esculpía directamente sin el proceso previo. Al igual que las esculturas de mármol, Eugenio Maffini trabajaba el bronce con gran estilo y elegancia. Para ello, era necesario hacer el proceso de fundición. Este proceso de fundición lo realizaba en la fondería Mariani Pietrasanta. En sus esculturas se refleja una evidente evolución del cubismo, constructivismo y surrealismo abstracto. Sus esculturas no tienen un ángulo de observación determinado. Lo que visto desde un lado
parece estar completamente modelado en formas redondas o rectas, visto desde otro ángulo, resulta ser una forma cóncava y abierta o una figura espacial de forma cúbica. Las creaciones escultóricas de Eugenio Maffini producen un efecto de múltiples percepciones para convertirse finalmente en realidad y sensualidad. El 11 de agosto de 1980 expone en Marbella en la Galería Van Gestel, siendo una de sus esculturas adquirida por un coleccionista de arte belga. El 23 de marzo de 1992 compra un local y abre su propia galería de arte en Benavís. Una de las muchas cualidades de Eugenio Maffini era esculpir también directamente en el mármol sin pasar por el proceso previo mencionado anteriormente, alegando siempre que la escultura estaba dentro del mármol. Esta cualidad hizo que fuese muy reconocido en Pietrasanta. Podía esculpir de 2 a 4 meses dependiendo de la inspiración y en su mayoría hacía las esculturas sobre la marcha, alegando siempre que la escultura estaba dentro del mármol. En 1987 expuso en Florida su obra El Arlequín. Eugenio Maffini hace una exposición en la Fundación para Arte y Cultura en Alemania en 1993. Eugenio Maffini fallece el 10 de noviembre del 2000 en Benavís, comenzando un nuevo viaje. Un viaje en el recuerdo de su familia, amigos y de todos los que han disfrutado y los que disfrutarán de sus obras. Sus obras y sus recuerdos impregnan cada rincón de este precioso pueblo al sur de España. Eugenio Maffini por siempre y para siempre. Gracias por un legado tan fascinante del que podemos disfrutar todos nosotros.